televidentes, bienvenidos nuevamente a un programa Agenda País, un programa del Senado Consultivo de la Universidad Tecnológica en el que pretendemos desarrollar temas que tengan propuestas y no solamente análisis de las diferentes temáticas y problemas y dificultades que tiene nuestro país. En esta ocasión vamos a tocar un tema que a nosotros especialmente nos agrada mucho, es el tema de la educación relacionada con el empleo y que creemos que esto se mantiene con un saldo negativo en nuestro país. Hablaremos de datos estadísticos, hablaremos de la política de Estado, hablaremos de la educación superior y hablaremos de esa relación necesaria de gobierno, empresa privada e instituciones de educación. Pero eso lo vamos a hacer después de que tengamos el gusto de poder ver el editorial que hemos preparado para este tema. Educación y empleo en El Salvador. Una relación con saldo negativo. Hablar de las oportunidades de acceder a un empleo decente implica considerar la capacidad que la persona tenga para realizar un trabajo y resolver satisfactoriamente las dificultades que éste traiga consigo, lo que lleva ineludiblemente a la educación, vista como el mecanismo que provee a los individuos de las competencias necesarias para lograrlo, al superar barreras como la baja productividad laboral y la falta de herramientas cognitivas y habilidades sociales, como señala el Informe sobre Desarrollo Humano El Salvador 2018 del PNUD. El organismo internacional ve el acceso a un empleo decente, especialmente de los jóvenes, como un instrumento de cohesión social y de fortalecimiento de la gobernabilidad, ya que las brechas de ingreso y la falta de oportunidades generan insatisfacción, producen desconfianza en el Estado como protector de los ciudadanos y generan un ambiente propicio para la violencia. Destaca el informe que mayores logros educativos traen beneficios no solo para el individuo, sino también para sus descendientes, al comprobarse que el nivel educativo de los padres y sobre todo de las madres incide en el rendimiento académico de los hijos. En las reuniones anuales del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial, realizadas recientemente, este último organismo presentó un informe que mide la inversión en capital humano, en el que El Salvador registra un índice de capital humano de 0.5, en una escala de 0 a 1. El puntaje de 1 corresponde a alguien que ha tenido la mejor educación y salud. La cifra de 0.5 que obtiene el país significa que un salvadoreño tendría la mitad de la productividad de alguien que hubiera tenido educación y salud plenas. A pesar del consenso alrededor de la importancia de la educación como pilar del desarrollo, el país arrastra deudas históricas en cuanto a su cobertura, pertinencia y calidad. Lo positivo es que el tema de la inversión social y, dentro de ella, en educación, parecieran ocupar cada día más espacio en la agenda nacional. La edición 2018 del Encuentro Nacional de la Empresa Privada tuvo como lema Desarrollo Humano y Empleo, en el que el eje educación generó propuestas de abordaje por parte de los aspirantes a la presidencia de la República en las elecciones 2019. Asimismo, la Organización Internacional del Trabajo llama la atención sobre los efectos de la industria 4.0 como el nuevo modelo de producción que demandará profesiones aún inexistentes. Por su parte, la Conferencia Regional de Educación Superior 2018 consideró la educación terciaria esencial para la inserción de las personas en el mercado del trabajo y la erradicación de la pobreza, perentoria la flexibilización de los currículos e imprescindible establecer vinculaciones entre el sector productivo y las instituciones de educación superior, de cara a romper la brecha entre el talento humano requerido por el sector productivo y el que está egresando de las instituciones de educación superior, que serían, a su vez, responsables de formar profesionales con competencias técnicas, profesionales y culturales para enfrentar los desafíos de la sociedad y contribuir a la consecución de los objetivos de desarrollo sostenible, así como para acceder al empleo decente y activar el emprendimiento. El tema genera varias interrogantes.
¿Cómo superar esa brecha entre educación y empleo? ¿Cuáles son los primeros pasos que deben darse? ¿Qué papel corresponde al Estado, al sector empresarial y a los centros educativos? ¿Cómo lograr esa sinergia necesaria entre los actores involucrados? A continuación, buscaremos definir algunas propuestas de solución en esta edición de Agenda País. Bienvenidos nuevamente a nuestro programa Agenda País. Quiero presentar a las dos panelistas que nos acompañan en esta ocasión. Soledad Cardenal. Ella es licenciada en Ciencias de la Educación, en Psicopedagogía. Reside en El Salvador desde hace más de 20 años. Conoce el tema de educación de una forma muy, pero muy profunda. Y actualmente, desde hace 3 años, forma parte del equipo de calidad de la educación de Fomilenio, en donde se busca fortalecer el sistema educativo nacional. Soledad Cardenal, bienvenida a nuestro programa. Muchísimas gracias. También nos acompaña la ingeniero Lorena Duque de Rodríguez. Ella ha sido decano de la Facultad de Ingeniería en la Universidad Tecnológica, fue vicerrectora académica también de la universidad, estuvo también varios años desempeñando la vicerrectoría de la educación virtual y actualmente es la directora corporativa, pero le hemos invitado, aparte de toda su experiencia académica en el área de la educación superior, porque fue directora nacional de educación en el periodo del 2009 al 2012, si mal no me equivoco, ingeniero, sí. Y conoce sobre este tema también. Así es que muy contentos de que nos acompañen en este programa. En este primer bloque quiero tratar de hacer un marco para que los amigos televidentes tengan conocimiento de en qué consiste esta brecha entre la economía, el empleo y el desarrollo. Comienzo con usted, Soledad. Cerca de 90,000 jóvenes ingresan cada año a la población en edad de trabajar. Se estima que al menos 60,000 deberían poder incorporarse al sector productivo. Pero de un dato que obtuve yo en los últimos 9 años, el porcentaje de los jóvenes en desempleo creció 46%. O sea, esta brecha de la cantidad de graduados versus lo que ingresan al sector productivo ha ido creciendo. Entonces, nos nace a nosotros una inquietud. ¿Qué está sucediendo en nuestro país que nuestro sector productivo no genera, ¿verdad?, los suficientes empleos para que los jóvenes puedan ser absorbidos en el sector productivo nacional? Bueno, es una pregunta bastante compleja. Sí. Creo que tiene varios aspectos. Por un lado, el sector productivo no tiene la capacidad de absorber toda esos jóvenes que están saliendo entrando en una edad productiva, ¿verdad? Pero es que además de toda esa gran cantidad de jóvenes que cada año cumplen la edad de poder empezar a trabajar formalmente, el porcentaje de jóvenes que tienen formación de estudios que le da la competencia para entrar en un sector productivo cualificado es mínima. Estamos hablando, voy a ser muy conservadora y voy a decir un 20% de la población, pero sé que es menor. Entonces, aquí tenemos un problema de que los jóvenes están saliendo entrando a una edad productiva sin haber terminado unos estudios, ni siquiera unos estudios de bachillerato. No tienen, los que tienen además ese bachillerato, muchas veces no tienen las competencias que requiere el sector productivo. Y el sector productivo, a su vez, no tiene espacio para poder acoger a la cantidad de estudiantes estudiantes no, a la cantidad de jóvenes que está saliendo, ¿no? Entonces, yo creo que es una debilidad por parte del sector productivo, pero también una debilidad del sector educativo. Y cuando hay ese encuentro, cuando nosotros, por ejemplo, en Fomilenio estamos tratando de hacer ese encuentro entre el sector productivo y el sector educativo. Y cuando hacemos ese encuentro, el sector productivo dice, porque cuando les preguntamos, ¿cuáles son las competencias que usted quiere que se formen los estudiantes para salir de un bachillerato con la cualificación mínima para poder entrar a un trabajo? Y nos dice el sector productivo, usted
señor sistema educativo, sáqueme a los estudiantes con las habilidades, las que llamamos del siglo XXI, las básicas. Que sepan leer y escribir, o sea, con capacidad de comprensión mínima, que sepan trabajar en equipo, que sepan cierto nivel de tecnología, que tengan capacidad de ser responsables y ser puntuales. Y cuando digo puntuales no es entrar a las 8 de la mañana, es en cumplir con su trabajo para que puntualmente entregar lo que, pues, la meta que sea, ¿no? Entonces, si está el sistema educativo fallando en esas habilidades que son básicas, entonces estamos fallando ya en todo, ¿no? Y el sector productivo dice, de la parte técnica ya me ocupo yo. Usted deme solamente eso. Estamos hablando de trabajos bastante poco cualificados cuando estamos hablando de un sector para que salga de bachillerato. Entonces, ahí ya tenemos una base enorme de falla. Yo creo que se hablaba en el editorial de mucho de las cuáles son esas brechas tan grandes. Hay muchas, pero ahorita acabo de mencionar una, el tema de la tecnología, el tema de las competencias blandas más básicas, ¿no? Y luego podríamos entrar en cuáles son los problemas del sector productivo para poder generar mayor capacidad de inversión, ¿verdad? Pero claro, al final es una pescadilla que se muerde la cola, es el sector productivo que no encuentra el ambiente para poder generar mayor inversión, no encuentra la mano de obra cualificada para que sea rentable esa inversión, o es la mano de obra que no necesita cualificarse porque no hay una demanda. Es bastante complejo el tema y daría para mucha discusión. De seguro. Ingeniero. No, bueno, lo que plantea Sol es una especie de círculo vicioso que debiera convertirse en uno virtuoso, pero hace falta un actor importante ahí, que no está actuando. O sea, ahí estamos hablando de la empresa, estamos hablando de la escuela, obviamente, que no tiene, bueno, y nosotros lo vemos en las universidades. Los bachilleres carecen muchísimo de esas habilidades blandas que está requiriendo el mercado y que muchas veces no se quieren en la escuela, muchas veces se quieren en la familia, que creo que vamos a hablar más adelante de eso. Pero falta un actor importante, que en todo caso es el Estado como tal, que propicie las condiciones, por ejemplo, de incentivos. Se ha hablado muchísimo de que las empresas van a tener incentivos fiscales por el primer empleo, pero se habla y no se concreta. Entonces, yo creo que hace falta ese actor también para completar el círculo. Ahora, estamos hablando de cuando hacemos la consulta al sector empresarial formal, pero en El Salvador el sector informal está representando más del 50% del empleo que se le da a esta gente. Ahí no hay una retroalimentación de las habilidades, de las competencias o de lo que se tiene. En una encuesta de la Universidad Tecnológica, nosotros detectamos que el 55, casi el 56% de la gente está en un empleo que no cotiza, ¿verdad? Y nosotros creemos que es importante que el gobierno, así como lo mencionaba la ingeniera de Rodríguez, pueda hacer de que este sector informal, en un proceso que va a requerir mucho tiempo, se incorpore o se encuentre alguna forma de llevarlo a un sector en el que podamos tener información, poder retroalimentarnos. ¿A qué considera usted, Sol, que desde los acuerdos de paz, hay que ser honestos, no se han hecho esfuerzos concretos, ni hemos visto resultados en el que el sector informal pueda acercarse al sector formal y poder integrarse productivamente hablando? Para mí es otro misterio, es un misterio enorme, sí, porque además no solamente eso, ese encuentro formal del sector informal, es un sector productivo enorme, es una fuente de ingresos para el Estado. ¿Y por qué lo estamos dejando de lado? Porque incluso ha habido intentos de dar una atención de salud al sector informal con menor calidad, una atención de beneficios sociales. O sea, estamos dejando de lado un sector enorme que además no necesita cualificarse, y además, por el otro lado, estamos promoviendo el emprendimiento. Y ese emprendimiento que estamos tratando de impulsar, al final le acaba siendo más rentable ser informal, y no estamos utilizándolo como una fuente de ingresos para el Estado y una fuente de generación de mayores empleos. Entonces, para mí es un misterio. No sé cuál es el objetivo. Yo solo escuché a un exministro de Hacienda, lo puedo decir delante de cámaras porque lo dijo, Carlos Cáceres,
él dijo que esto requería demasiado trabajo, ¿verdad? Y que requería demasiado esfuerzo, y que la rentabilidad del esfuerzo no valía la pena para todos los recursos que se tenían que invertir. A mí me parece muy triste, porque año con año esto ha ido creciendo, ¿verdad? Cada vez, y se disfraza en el emprendedurismo, pero realmente es un trabajo informal, ¿verdad? Que fomenta actos de corrupción, de contrabando y de otra serie de males, ¿verdad? Porque no es un problema que le atañe solamente a un sector. Este es un problema de país. Pero lo vamos a seguir discutiendo en el siguiente bloque. Regresamos dentro de unos momentos. ¿Quién dijo que aquí no se puede? Que las oportunidades son para pocos. ¿Que me debo quedar como estoy? Definitivamente puedo ser mejor. Cambiando la indiferencia por el compromiso. Proponiendo soluciones en vez de criticar. Transformando el conformismo en superación. Inscríbete hoy. Hagamos la diferencia. Seamos mejores. Universidad Tecnológica de El Salvador. Centro de Investigación de la Opinión Pública Salvadoreña CIOPS. Precisión, credibilidad, objetividad, confianza en sus encuestas de opinión pública, investigaciones de mercado, asesorías y capacitaciones. Contáctenos al 2275-8986. CIOPS, más de 27 años aportando al desarrollo por medio de la información. Hagamos la diferencia. Seamos mejores. Universidad Tecnológica de El Salvador. En este bloque queremos conversar un poco acerca de las políticas de Estado, porque es importante que, así como hay autoridad, hay responsabilidad, que deben de dar las líneas generales. Y en el editorial hablaban del informe humano del PNUD para el año 2018, y en él Soledad se planteaba que el empleo es el centro, debería ser el centro de las políticas públicas. Reactivar el crecimiento económico y privilegiar, estoy leyendo textualmente, la inserción de los jóvenes en posiciones de trabajo decente. Sabemos que la educación y la capacitación son claves para romper las barreras de la marginalidad y la exclusión. La pregunta es, ¿qué acciones de políticas públicas usted recomienda que debería desarrollar el gobierno? Que la pregunta da para un programa entero, ¿verdad? Sí. Pero lo vamos a contextuar en este bloque nada más. Bueno, de políticas públicas, sobre todo de acciones, de tratar de sentar en la mesa, no sé exactamente cuáles serían esas políticas en específico con nombre y apellido que tendrían que llevar, pero nosotros sí estamos tratando de hacer ese encuentro donde, como decías, había un actor que es el Estado, pero también el sector productivo, pero también el sector educativo y formativo, pero no formativo solamente el sistema educativo nacional, sino también esta formación continua que se tiene que estar desarrollando constantemente en los trabajadores para actualizarse. Entonces, tienen que sentarse para identificar cuáles son las necesidades educativas que van desarrollándose, educativas formativas. Entonces, por ejemplo, el otro día estaba viendo un estudio que dice que los jóvenes que se están insertando ahora en el mundo laboral van a tener que hacer 3 veces una readaptación profesional, con lo cual, que también salía en el editorial, con lo cual los jóvenes tienen que saber adecuarse y adaptarse a las nuevas necesidades, pero esas necesidades tienen que ser identificadas por un ente, un observatorio que pueda decir sector productivo avícola o azucarero o cualquiera, usted necesita que a su gente necesite esta nueva formación, esta nueva adecuación para poder adaptarse a las necesidades productivas para que usted siga siendo rentable, con lo cual
esas necesidades y luego de ahí sacar un plan de formación. Puede ser un plan de formación determinado en una herramienta, puede ser un plan de formación de una carrera completa, puede ser un curso de un diplomado, o sea, identificar cuáles son esas necesidades. Eso tiene que estar todos sentados en una mesa para estar constantemente trabajando en esto. Entonces, esto requiere de una política pública que consiga hacer ese encuentro en un espacio en el que haya ese diálogo, ¿verdad? Yo leí en un documento que estadísticamente todos tenemos entre 4 y 6 trabajos en lo que es el desarrollo de nuestra vida. Esto viene a complementar esta visión de que uno tiene que prepararse para 2, 3 o 4 roles diferentes de habilidades y de competencias. ¿Usted quiere ampliarlo, ingeniero? Sí, rector, yo creo que también este tema de las políticas públicas demanda o exige una puesta en común, porque algunas veces quizás ese es el problema, ¿verdad? Nosotros no logramos así como consenso, o no logramos manejar el disenso sobre algunos temas específicos. En este momento solo quisiera agregar que podríamos tener, digamos, como 2 tipos de políticas públicas, aprovechando algo que dice también el informe del PNUD, aprovechando este bono demográfico que tenemos con los jóvenes en este momento y que va a durar un cierto tiempo. Después la población salvadoreña tiende a envejecer y tenemos el problema de las pensiones y lo demás. Entonces tenemos estos famosos nini, ¿verdad? Que es un término un poco peyorativo, pero que de hecho existe, que están ahí, que no todos son delincuentes o están, de alguna manera están estigmatizados por esa situación de violencia, pero que están ahí, que no están insertos ni en el ambiente educativo ni en el ambiente productivo. Entonces yo creo que deberían de haber políticas ya, o sea, de cortísimo plazo para recuperar un poco un proceso de formación continua para estos jóvenes que pueden perfectamente insertarse en el mercado laboral. Y luego uno que tiene que ver con el largo plazo, una serie de políticas de largo plazo con mejorar, por supuesto, la calidad del sistema educativo, porque esto requiere reinventar el sistema educativo para las necesidades de El Salvador y dejar de hacer proyectos pilotos de 3 meses, de un año, que con el cambio de gobierno se cambian, se votan y volvemos a comenzar. Eso nos desgasta muchísimo recursos, esfuerzos, y que entonces deberíamos, por lo menos en este tema educativo, ponernos de acuerdo. Sol mencionaba las peticiones del sector productivo. En un documento que yo leí, la Asociación Salvadoreña de Industriales dice que ellos necesitan mucho técnico, ¿verdad? Más que profesionales, ¿verdad? También la Organización Internacional del Trabajo menciona esto. Pero en el país, de casi 170,000 estudiantes que están en la educación superior, solamente 11,500 están estudiando carreras técnicas. O sea, la gente está buscando más una formación profesional cuando ya nosotros leemos que existe una demanda de carreras técnicas. Se ha hecho en gobiernos anteriores la implementación de los Megatech, que recuerdo que se diseñaron con una estrategia ad hoc, el del Puerto de la Unión, orientado al turismo, ¿verdad? O sea, fueron conceptualizados de esa forma. Y también la Asociación Salvadoreña de Industriales se refiere positivamente a todo lo que es el trabajo del ITCA, FEPADE. ¿Qué nos puede comentar usted de estos 2 proyectos? Bueno, en primer lugar, el tema de los Megatech fue una apuesta importante para promover desarrollos a nivel local, o sea, por zonas, aunque El Salvador es un país pequeño, pero es un país un tanto disperso en cuanto a su actividad económica de acuerdo a los sectores. Entonces, los Megatech se crearon así. Pero el Megatech es una muestra de lo que sucede entre el divorcio de políticas públicas orientadas al fortalecimiento de la educación, la empresa privada, que es de lo que estamos hablando, y sus requerimientos, y el Estado. Porque resulta que los jóvenes dicen, y nosotros lo vemos en la universidad, no, si yo quiero estudiar administración de empresa, contaduría, porque pues sí, son las carreras que demanda una sociedad de consumo, de servicios como la que nosotros tenemos. Nosotros queremos cambiar el país y los jóvenes lo que están viendo es a dónde me puedo insertar más rápidamente. Entonces, generalmente ellos no están preparados a nivel de bachillerato, en el bachillerato general, para entrar a una formación técnica. Yo creo que hay cierto temor. El ITCA inclusive comenzó desarrollando hace algunos años
este proyecto de formación dual que ustedes conocen, que es muy famoso en países europeos. Alemania lo ha implementado con mucho éxito y son unos programas técnicos fantásticos amarrados de la mano con la empresa privada y con los sectores industriales. ¿Qué pasó? Fracasó. O sea, se matricularon, no sé, no tengo los datos exactos, pero 50, era perfecto, tenían la formación con las empresas, pero gran deserción, pero luego las expectativas de los jóvenes no eran lo que las empresas les podían ofrecer. Entonces, tenemos un problema, volvemos al tema de que implementamos medidas, implementamos proyectos, pero que no tienen la correlación y digamos, los apoyos necesarios para que esto pueda llevarse a cabo. Y yo creo que ese es el tema de los Megatech, que podría, por ahí se escucha algún candidato que está pensando como en retomarlos hacia parques tecnológicos específicos. Bueno, habría que ver el modelo siempre vinculado con el sector gobierno y el sector empresarial de la mano. Sol hablaba acerca del nivel con el que los estudiantes de bachillerato están terminando sus clases. La semana pasada fue la prueba de aptitud, ¿verdad?, en la que históricamente nunca hemos llegado al 6, el año pasado fue de 5.6. ¿Cómo observa Fomilenio dentro de sus proyectos, dentro de sus estrategias, cuál es su participación o cuál es su rol en la mejora? Porque hay institutos que obtienen muy buenos resultados, sobre todo los que están en los lugares urbanos o los que pertenecen, digamos, a un sector social que tienen recursos, hay que decirlo, ¿verdad? Pero Fomilenio ha tomado unas áreas que no les vamos a llamar abandonadas, pero que carecen de esos recursos. ¿Qué podemos hacer para mejorar el rendimiento de los futuros bachilleres, Sol? Bueno, has tocado la pregunta. Sí. Fíjate que nosotros, efectivamente, dentro del marco de Fomilenio, obviamente, la intervención es tratar de mejorar la formación para mejorar la capacidad de trabajo de las personas que entran en el mundo productivo, ¿verdad? Entonces, cuando llegamos, hay que fortalecer la calidad de la educación. Y fortalecer esa calidad de la educación, Fomilenio, estemos de acuerdo o no estemos de acuerdo, se enfoca en bachillerato y en tercer ciclo. ¿Por qué? Porque a partir de sexto grado, la deserción es enorme. Sí, entonces los estudiantes a los 13, 14 años se van para sus casas a trabajar o a crear sus propias familias, ¿no? Obviamente las tasas de deserción son mayores en zonas rurales que en zonas urbanas, pero también en zonas urbanas es bastante escandalosa esa cifra. Por eso te decía antes que la cantidad de estudiantes que cumplen 18 años sin haber terminado el sistema educativo formal. Bien, entonces digo que podría parecer bien o mal porque normalmente lo suyo es tratar de hacer una intervención en educación infantil para poder garantizar que esta intervención continúa todo el sistema educativo con las mejores condiciones. Pero gracias a Dios también tenemos otros esfuerzos y se está retomando también toda esta actividad. Entonces, en particular, Fomilenio le apuesta a la mejora de la calidad en tercer ciclo y en bachillerato. Entonces, cuando tratamos de identificar cuáles eran las necesidades, vimos que había muchas. Fuimos con lupa a los centros educativos, a las comunidades educativas e identificamos muchas necesidades, por supuesto de recursos, de infraestructura, de formación, pero en general, sobre todo para el área de bachillerato, la cobertura. La cobertura es mínima fuera del país, fuera de las zonas rurales, urbanas, en las zonas rurales la cobertura es mínima y además la oferta no es pertinente. Porque efectivamente, lo que estabas diciendo, bachillerato general es lo más barato para un centro educativo implementar. Y entonces resulta que tenemos un montón de gente de bachilleres fuera de las grandes ciudades que los que llegan a ser bachilleres tienen un bachillerato general o técnico vocacional con opción contaduría, pero la contaduría del sistema de estudios un poquitín obsoleta, donde hoy en día casi todo es por computación y en sistemas cada día más avanzados, ¿no? Entonces tenemos que no es demasiado pertinente. Y lo que decía antes de que el sistema productivo pide, por favor, mándame jóvenes que sepan leer y escribir, la capacidad de comprensión lectora es mínima, no mínima, pero en muchas partes del país es muy deficiente. Con lo cual, y no solamente de los estudiantes, de las familias y muchas veces de los docentes, porque
pues no hay costumbre de leer, no hay capacidad y entonces luego no hay una capacidad de escritura. Entonces eso que parecería tan básico, resulta que la capacidad de lectoescritura de la juventud les impide tener una capacidad de estudio, de aprendizaje, de asimilación de conceptos, de contenidos, pero también de desarrollo de competencias. Los bachilleratos técnicos vocacionales están en teoría diseñados para desarrollar competencias, no para memorizar contenidos. Entonces, volvemos entonces a que a lo mejor la prueba de aptitudes, la PAES, realmente está midiendo lo que está ocurriendo en el centro escolar. ¿Realmente está tratando de identificar un nivel educativo con la forma en la que lo está midiendo? Y después, cuando los señores que aplican la prueba tienen los resultados, ¿qué hacen con ellos? ¿Sabemos analizar esos datos? ¿Sabemos tomar decisiones en función de esos datos? ¿Es la mejor prueba? No lo sé, pero es la prueba que tengo. ¿Con esa prueba tomo decisiones pertinentes o no las tomo? No, nos vamos a comprometer a hacer un programa solo de la prueba de aptitud, porque realmente esto tiene mucha incidencia en las instituciones de educación superior, ¿verdad? Porque es el producto que las universidades recibimos cuando los estudiantes culminan su bachillerato. Hasta aquí llegamos en este bloque. Cuando regresemos vamos a hablar de la educación superior. Que aquí no se puede, que las oportunidades son para pocos, que me debo quedar como estoy. Definitivamente puedo ser mejor, cambiando la indiferencia por el compromiso, proponiendo soluciones en vez de criticar, transformando el conformismo en superación. Inscríbete hoy, hagamos la diferencia, seamos mejores. Universidad Tecnológica de El Salvador. Es innegable que el rol de las instituciones de educación superior en la formación de los cuadros profesionales y sobre todo en las expectativas de desarrollo de un país, formando cuadros que colaboren a la investigación, a la innovación y al desarrollo, son sumamente importantes. Pero también los números, cuando hablamos de educación superior, tampoco no son alentadores igual que los que hemos hablado de educación media. En El Salvador, tomo el dato, la tasa de matrícula es solo del 27% de la población que se gradúa de bachillerato. Si nosotros nos comparamos con Costa Rica tiene el 45% de matrícula. Y en países desarrollados, como el caso de España, oscila entre el 70 y el 90% de la gente que puede desarrollar una profesión. La crisis en el sistema no radica en que no hay estudiantes que quieran entrar a la universidad, sino que las limitantes para ingresar a la universidad no se lo permiten, o costos económicos, o los requisitos de ingreso que puedan tener las universidades. Nuestro país no es el ejemplo de lo que dedica de su Producto Interno Bruto en el área de educación, y mucho menos en el área de educación superior. Solamente tenemos una universidad estatal, que de 160,000 estudiantes, la universidad estatal podrá estar recibiendo entre 45,000 y 50,000 estudiantes. Hay una deuda de país en esto. Entonces, yo le quiero preguntar al ingeniero de Rodríguez, ¿ha existido desde la firma de los acuerdos de paz un verdadero interés en los gobiernos por fortalecer la educación superior? Bueno, desde el punto de vista de las universidades, nosotros consideramos que no, y los resultados hablan por ello. Usted lo acaba de decir en datos, no ha habido ese interés, porque ¿qué significa fortalecer el tema de la educación superior? Probablemente, bueno, hablamos mucho del sistema universitario de los Estados Unidos, el prototipo de sistema universitario vinculado y lo demás con mucho éxito, pero es que hay mucha participación también de las universidades, sectores productivos, gobierno, en una sinergia que no se da aquí en el país.
Las universidades de repente las universidades privadas controladas por el Ministerio de Educación en términos de procesos, de esto, de un poquito más de burocracia, pero no existe esa flexibilidad necesaria para que las universidades puedan actualizar sus contenidos. Entonces, no solo estamos hablando de apoyo desde el punto de vista financiero, que sí lo recibe, por ejemplo, universidades de los Estados Unidos, pero apoyo en el sentido de fortalecer esa vinculación que debe existir entre los sectores, no ha habido. Y quizás yo debo decir una situación, el tema de la investigación en las universidades es un tema que nos ha llegado tarde. ¿Verdad? Nos ha llegado tarde porque a estas alturas universidades de todas partes del mundo, aún en la región, hay algunas que destacan por sus logros en investigación. Es un tema todavía pendiente en El Salvador. No digo para todas, pero para la mayoría de universidades, en el que también creo que ha habido esfuerzos dispersos, difusos, que duran un año y no se mantienen al siguiente, y que entonces dejan a la educación superior, digamos, un tanto a libre albedrío, y no hay una planificación en ese sentido. Yo recuerdo que hubo cierta libertad en las instituciones de educación superior cuando llegamos a ser casi 50 universidades en El Salvador, sí. Que hubo necesidad de modificar la ley de educación superior, pero ¿cuál es la apertura que muestra el Ministerio de Educación y la Dirección General de Educación Superior ante modalidades nuevas, carreras más cortas? En Europa las licenciaturas son de 4 años, sí. No se hacen tesis, o sea, existe todo un pensamiento nuevo, ¿verdad?, refrescado, que nuestro país no lo está tomando en la educación superior. ¿A qué se debe o qué podemos hacer? Lo que pasa que, bueno, yo creo que volvemos al tema de hace un momento. Los temas se politizan, ¿verdad? Y entonces, dependiendo de la estrategia de turno, porque cuando usted habla de la apertura para abrir universidades allá por la época de los 80, esto tenía que ver con nuestro proceso de guerra y un debilitamiento de la Universidad Nacional. No era necesariamente un esfuerzo por fortalecer, en términos generales, la educación superior, sino quitarle ímpetu y quitarle fuerza a la Universidad del Estado por una cuestión puramente política. Y ahora el tema es que vamos al revés, ¿verdad? Querer fortalecer un poco la Universidad Nacional y dejar a las universidades privadas un tanto a la deriva. Y entonces tenemos un proceso de acreditación que, como el mismo proceso lo dice, las universidades acreditadas podríamos tener la libertad y la flexibilidad para poder incorporarnos al desarrollo productivo, al desarrollo de nuevos procesos y de nuevos productos en el país, pero el ministerio cuestiona y limita incluso a las universidades acreditadas cuando ese era el fin de la acreditación. Entonces, nuevamente, lo que hablábamos fuera de cámara, hacemos las cosas, pero las hacemos mal. O sea, tendríamos que retomar el tema y enfocarlo de una manera diferente. Muchas veces los gobiernos participan en proyectos, pero son proyectos financiados por organismos internacionales. Usted es el mejor ejemplo en este momento de lo que estamos hablando. El sector productivo se queja de que las universidades, así como hablábamos de los bachilleres, tampoco formamos las competencias que se requieren. Pero yo quiero mostrar a la Cámara que se acaba de presentar la propuesta de Política Nacional de Educación Superior de El Salvador. No fue financiada por el gobierno, fue financiada por un organismo internacional. Y cuando uno revisa quiénes han sido los actores, uno no encuentra representantes de la empresa privada. Entonces, ¿cómo podemos entender esta queja, verdad? Y que cuando un organismo internacional convoca, no exista una participación. O sea, ¿cómo debemos de construir ese puente de la universidad hacia el sector empresarial, del sector empresarial hacia la universidad, o debemos incluir al gobierno como un ente regulador que nos haga participar a ambos? ¿Cómo lo percibe usted? ¿Cómo lo imagina usted, Sol?
Bueno, era un poco el tema del que estaba hablando antes, precisamente de ese encuentro, cuando hablaba de las políticas públicas. Nosotros, Fomilenio, tenemos esta gran actividad para generar este sistema como un observatorio, como un centro de encuentro para establecer cuáles son las necesidades de formación del sector productivo. Y precisamente para poder encontrar estas necesidades de formación, tienen que estar sentados los actores, ¿no? Yo me imagino una universidad en la que el criterio para poder seleccionar esta universidad para ver si es buena o no es su tasa de empleabilidad de los jóvenes que sacan graduados, ¿no? Y también, perdón, retomando un poco el comentario que antes estabas haciendo de cuántos estudiantes aspiraban mejor a licenciaturas versus a los técnicos cuando la demanda laboral es de formación técnica. Entonces, también un poco como dónde está convencer al cliente, que es el estudiante, que es el padre de familia también, el estudiante, de qué es lo mejor para el joven después de salir con esta formación para poder entrar luego en el mundo laboral de una mejor manera. Y aquí está, se hablaba de la baja autoestima de ciertos sectores rurales o demográficos del país, en el sentido precisamente de la baja autoestima hacia la educación, de decir, ¿y yo para qué voy a querer estudiar? Si total, cuando salga me va a costar más conseguir un crédito para poder entrar en los estudios, y cuando salga me voy a pasar un montón de tiempo pagando esos estudios y no me sale rentable porque el salario no me permite compensar en lo que he invertido mientras estaba estudiando, ¿no? Entonces, ese mismo criterio aplica no solamente para los jóvenes que están estudiando bachillerato y están dejando de percibir un ingreso porque están dejando de trabajar, pero también para los estudiantes que están yendo a la universidad. Entonces, ¿para qué me voy a invertir yo en un crédito estudiantil si después luego la universidad no me va, cuando salga el sector productivo, no me va a pagar para poderme pagar los estudios y creer que tengo un futuro de crecimiento profesional y económico? Entonces, yo creo que también no solamente es un tema de empleabilidad, sino de empleabilidad con unas condiciones que motiven a seguir formándose. Y una vez que estoy en el mundo laboral, me permito, me meto a estudiar una maestría, me va a suponer una mejora profesional y económica en condiciones porque yo he estudiado una maestría, solamente necesito tener un cartón, o de verdad voy a ir a buscar una maestría que me permita crecer y adaptarme luego a estos cambios laborales que va a haber en este mundo en el que yo me muevo, ¿verdad? Y ahora, lamentablemente, cuando uno observa en los periódicos las ofertas de trabajo, están solicitando profesionales con 2 o 3 años de experiencia con salarios de 400 o 450 dólares. Entonces dice la gente, bueno, yo tengo que hacer un esfuerzo, pagar una carrera universitaria, coronarla, invertir tiempo para que el sector productivo no reconozca el esfuerzo que yo estoy haciendo. Esto realmente es difícil. Bueno, dejamos hasta aquí el segmento número 3 y regresamos en un momento para las conclusiones y las recomendaciones de nuestro programa. ¿Quién dijo que aquí no se puede? Que las oportunidades son para pocos. ¿Que me debo quedar como estoy? Definitivamente puedo ser mejor. Cambiando la indiferencia por el compromiso. Proponiendo soluciones en vez de criticar. Transformando el conformismo en superación. Inscríbete hoy. Hagamos la diferencia. Seamos mejores. Universidad Tecnológica de El Salvador. Bienvenidos nuevamente, estamos en el último bloque. Siempre este programa se nos hace más corto de lo que nosotros creemos, sobre todo cuando los temas son tan interesantes y tan importantes para el país, ¿verdad? Dejamos siempre este espacio para que hayan conclusiones y recomendaciones. Le dejaría en este momento la palabra a la ingeniero Lorena de Rodríguez. Bueno, muchas gracias. Definitivamente hay mucho que trabajar en este tema. No hemos hecho la tarea desde hace muchísimos años, no es desde ayer, es desde hace muchos años, y tenemos que comenzar. Creería yo que lo primero debería de ser una puesta en común.
lo hemos mencionado hace un rato, una puesta en común sobre este tema que es vital para el desarrollo del país, tanto para las empresas como para las universidades, como para el gobierno, quien sea que esté en el gobierno, es un tema fundamental. Entonces, creo que lograr un consenso sobre este tema en específico y darle una continuidad independientemente del partido político de turno, llegar a acuerdos básicos. Y solo quiero mencionar que fue importante este encuentro de la empresa privada. Ahora NEP están hablando de educación inicial, que es un tema que lo han puesto ahí en la mesa y que sería importante lograr un consenso al menos sobre este tema que ya es parte del tema educativo desde hace algunos años, pero que requiere mucha inversión. Entonces, ese consenso entre la empresa privada, el gobierno y las universidades es importante para fortalecer la educación. Sol, por favor. Comparto contigo la importancia y la necesidad de encuentro y de diálogo, pero también creo que hay un factor importante del que es la flexibilidad. La flexibilidad porque en muchas cosas estamos como muy amarrados, ¿no? Entonces pensamos, esto siempre se ha hecho así, esto es como hay que hacerlo así, otras personas lo hacen así, y siento que no, que hay mucho... Hay muchos aspectos relacionados con las demandas del sector productivo, de las apuestas que debería hacer el Estado, el sistema educativo en particular, pero también creo que hay que escuchar, no tanto venir desde arriba las políticas, porque vienen desde arriba a veces muchas cosas, pero también escuchar cómo ocurren las cosas desde abajo hacia arriba, porque entonces calan mucho mejor, ¿no? Entonces, también tratar de imponer una serie de carreras educativas o tratar de imponer una oferta laboral nada más, creo que a veces puede hacer como un poco de corsé. Entonces, creo que la flexibilidad y la capacidad de escucha de cuáles son realmente las necesidades puede dar con soluciones, muchas soluciones, ¿no? Por ejemplo, los nuevos bachilleratos que nosotros estamos diseñando parten de las necesidades del tejido productivo, de la comunidad educativa y del sistema educativo. Entonces, creemos en esta apuesta, llevamos un año implementándolos y los docentes dicen, yo tenía miedo de que iba a ser otra cosa más y sin embargo me está dando un montón de resultados y vemos jóvenes que después de un año están haciendo cosas que durante otros años, con otros jóvenes hemos estado varios años tratando de hacer y no lo habíamos conseguido. Entonces, creo que la innovación tiene que venir acompañada de la flexibilidad, del compromiso y de partir de realmente cuáles son las necesidades de la comunidad. Muchas gracias a ambas. Amigo televidente, nosotros no somos políticos partidarios, pero le aconsejamos que escuche a los candidatos para las próximas elecciones qué tienen que decir en el tema de educación. Usted conoce mejor que nosotros el problema de educación en su zona, en el área donde usted vive. Escuche a los candidatos, pónganles atención, porque el tema de educación es un tema importante. Eso va a permitir el desarrollo, el crecimiento, una mejor vida, dejar de expulsar salvadoreños hacia otras sociedades cuando nosotros seamos más competitivos, más educados y más formados. Muchas gracias por su atención a nuestro programa y nos vemos dentro de una semana. Hasta luego.